Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Sagitario. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Sagitario. Antes de empezar, cariño, voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Corazón, vamos a ver, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta de la estrella, cariño. Me hablan de caminos, me hablan de encuentros, me hablan también de llamadas telefónicas, pero sobre todo, algo que te va a hacer como muy feliz, cariño. Por una parte, siento que quizás para muchos de vosotros van a tener un encuentro con una persona que puede estar lo que es en la distancia o simplemente te pones en contacto con alguien que está lo que es en la distancia. Pero por otra parte, como me hablan de camino, porque fíjate muy bien, si tú te das cuenta en esta carta, aquí hay un personaje que está rezando. Y aquí, corazón, sale lo que es un hilo. Cuando vosotros, mi querido Sagitario, supongamos, tienes un sueño. Richard, he soñado muchos cables, muchos hilos, pero que no podía ver lo que es el final. Parecía que se hacía infinito. ¿Por qué he soñado eso, Richard? He soñado cables de alta tensión, alambres. ¿Por qué he soñado eso, Richard? ¿Por qué, cariño? Porque nos hablan de un camino. Eso representa un camino. Richard, he soñado un hilo, pero largo ese hilo, largo. Y no entiendo por qué. Eso nos hablan de caminos, mi querido Sagitario. Siento un Aries muy fuerte también. O tú, mi querido Sagitario, vas a hacer un cambio en tu vida que implica de repente desplazamiento, un viaje, ya sea de repente por trabajo o simplemente porque me dices, Richard, voy a hacer un cambio de 180 grados, un cambio radical. O de repente tú, cariño, en un viaje que tú hagas, porque sale el hilo de la vida, puede ser tranquilamente que conozcas a una persona con la cual tú estabas destinado o destinada a encontrarte. Pero representa viaje, ¿vale? Viaje. Por otra parte, si tú de repente me dices, Richard, no tengo planes de hacer viaje, ¿vale? Pero tenemos el hilo de la vida. Puede ser que muchos de vosotros van a recibir algún tipo de llamada, algún tipo de noticia o una persona vuelve a tu vida y tú te vas a sentir recompensado, recompensada o simplemente una persona te va a dar la razón. La razón, ¿vale? Si todo esto lo llevamos lo que es en la parte laboral, en la parte del trabajo, mi querido Sagitario, posiblemente tú vas a tener que hacer un cambio que implica desplazamiento. El trabajo o la abundancia te está esperando cuando tú hagas una mudanza, cuando tú hagas un cambio o cuando tú hagas un viaje. Ahí te está esperando el dinero, la abundancia. O si tú en este momento me dices, Richard, he tenido lo que es una entrevista de trabajo y solamente estoy esperando esa llamada, posiblemente en el transcurso de estos días vas a recibir esa llamada, vas a recibir esa respuesta, porque aquí tus oraciones han sido escuchadas, mi querido Sagitario. Y ahora siento un Libra. Siento un Libra. Tú solamente llévalo el mensaje a tu terreno, ¿vale, cariño? Porque piensa que somos miles. No todo el mundo se centra en el amor. Hay personas que se centran quizás en un viaje, se centran en un proyecto, dinero. Y también, ya que estoy sintiendo un Libra, también implica documentos, trámites legales, ¿vale? Pero es algo que tú has estado pidiendo a Dios, al universo, que por favor suceda ese milagro, mi querido Sagitario. Muy bien, vamos a continuar. Te voy a dar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. En pocas palabras, mi querido Sagitario, tus oraciones han sido escuchadas. Vamos a ver, corazón. Signos. Me sale lo que es un Virgo. Me sale un Capricornio. Me sale Piscis o Acuario. Tú vas a estar lidiando con un Piscis muy fuerte porque me ha salido 2 veces, cariño. La carta de la estrella también representa un Piscis muy fuerte. Y cierras con un Cáncer. Elemento agua te sigue, corazón. Entonces que no te sorprenda el Escorpio también. Iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Sagitario. Vamos a ver. La letra S, la letra H, la letra W o M,
la letra F, la letra G y cierras con la letra E. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. A lo mejor también por estas fechas, Sagitario, pues te vas a llevar una sorpresa o visitas. Te vienen visita, ¿vale? O conoces personas de otro país, de otro estado, de otra nacionalidad, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué me dice el tarot TV Series. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Ese Aries lo siento muy fuerte. Vamos a ver, ¿qué me dicen, corazón? La carta del 6 de bastos, cariño. Esta situación, mi querido Sagitario, como tus oraciones van a ser escuchadas, también va a despertar el celo en los demás o la curiosidad en los demás. Si tú en estos momentos me dices, Richard, en estos momentos yo me estoy separando, ¿vale? En estos momentos estoy soltera, estoy soltero. Si llega una persona nueva en tu vida, la cual yo siento que va a llegar una persona en tu vida o te vas a estar relacionando con muchas personas, esto va a despertar del 6 de bastos, cariño. La carta del 6 de bastos. Por otra parte también, si tú de repente quieres hacer un viaje que está relacionado con el trabajo, con el proyecto, puede ser que tu entorno esto no lo va a ver bien. Si tú te vas, a lo mejor la relación se va a estropear, la distancia, ya no vas a regresar, no lo hagas. Hay como un choque, ¿vale? Va a despertar celos y va a despertar miedo, mi querido Sagitario. Voy a sacar más cartas, vamos a ver. La carta también del sacerdote. Pero, corazón, si en este caso, estos personajes que te reclaman, mientras que tú estás saliendo con alguien, no me pasas la pensión. Mientras que tú estás saliendo con alguien, seguro que te estás descuidando de mis hijos. Que también puede ser el caso, ¿vale? Porque hay un reclamo, Sagitario. Hay un reclamo. ¿Por qué lo hace? Porque este personaje, cariño, son como los perros de hortelano. Se dan cuenta, corazón, de que prácticamente te necesitan en su vida. Va a haber celos. El otro mensaje, Sagitario, y aquí tienes que estar atento si a lo mejor tu interés está relacionado con el dinero, cariño. Si a ti te llega un dinero extra, porque también puede ser el caso porque tenemos el hilo, porque tus oraciones han sido escuchadas, si a ti te llega un dinero extra, todo el mundo va a querer morder, todo el mundo va a querer su parte. Si a ti te sobra, le puedes ayudar. Si no, cariño, le dices, yo te presto ese dinero, pero con documentos. Con documentos, ¿vale? Porque son personas, cariño, oportunistas. Date cuenta, son oportunistas, ¿vale? El otro mensaje, si tú tomas un contrato de trabajo, de proyecto, yo te mentiría si te digo, cariño, que te van a recibir con los brazos abiertos, que te van a decir, benvingut, benvinguda, en catalán, cariño, bienvenido y bienvenida. No va a ser así. Van a haber muchas personas que posiblemente tú para ellos o para ellas vas a ser una amenaza. O de repente me dice, Richard, ya me está pasando. Hace poco tengo un trabajo y ellos pues simplemente siento que hay mala energía, mala vibra. Pero mi querido Sagitario, tenemos la carta del Papa o la carta del sacerdote, corazón. Que te resbale los celos, que te resbale las intrigas, porque este regalo que te llega, cariño, es para que tú seas feliz, es para que tú crezcas. Te recomiendo que le ignores. Tú continúa con tu trabajo, con tu proyecto, porque siento que estás rodeado de alimañas. Siento esto, ¿vale? Muchos de vosotros, mi querido Sagitario, como veo mucha luz aquí, en una reunión, en una fiesta, en un concierto, ¿quién te dice a ti que a lo mejor vas a estar conociendo a una persona, ¿vale? Porque te siento con esa energía, cariño. Te siento con esa energía. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué más me dicen el Tarot TV Series. Y tenemos lo que es la carta del 4 de copas. Que no te sorprenda, solteros y solteras también, corazón, o a lo mejor tú estás en pareja, que alguien te va a hablar de sus sentimientos o alguien te va a pedir una oportunidad y tú te vas a quedar a cuadros, cariño. ¿Cómo puede ser, Richard? Si yo pensaba que este personaje no me amaba, si yo pensaba que este personaje era negativo, aquí veo que alguien te ofrece una oportunidad, mi querido Sagitario. Si esto lo llevamos al trabajo y tú me dices, Richard, yo estoy con trabajo en este momento, pero es verdad que hay mal ambiente, hay mal rollo, ¿vale? Porque piensa que aquí hay un conflicto,
hay mal rollo. Y tú me dices, Richard, yo he enviado mi currículo a otra empresa. ¿Me van a llamar? Te van a llamar de esa otra empresa, cariño, pero automáticamente en ese trabajo donde tú estás actualmente, corazón, van a hablar contigo. Te van a hacer una propuesta posiblemente para que te quedes, para que no renuncies a ese trabajo. Ahí ya depende de ti, Sagitario. Ahí ya depende de ti, ¿vale? Tú tomas esa decisión, tú lo dejas, tú aceptas esa propuesta, ahí depende de ti. Yo lo único que te puedo decir, cariño, las oportunidades hay que tomarlas, ¿vale? Te cuento algo muy personal. Cuando yo estaba en Perú, cariño, ¿vale? Yo trabajaba lo que es en gerencia, ¿cierto? En el SAP, corazón, pero había mucho trabajo y sentía que ya no tenía más evolución en ese lugar. Ya no tenía más crecimiento en ese lugar, mi querido Sagitario. Entonces empecé a hacer mis papeles para venirme a España, ¿vale? Nadie creía que yo me iba a venir a España. Al final me salió la visa y me tenía que venir a España. En ese momento, cariño, salió el gerente y me dijo, te voy a aumentar de sueldo el 25% más de lo que estás ganando, pero quédate, ¿vale? Inclusive los ingenieros, todo, porque yo trabajaba con esa gente, corazón, me dijeron, te vamos a aumentar el sueldo, te vamos a dar una buena posición, y yo, sinceramente, algo me decía en mi corazón, no lo aceptes. ¿Por qué han esperado el último momento para ofrecerme esa oportunidad? ¿Por qué? ¿Por qué, cariño? Porque prácticamente no quieres que tú crezcas, que tú evoluciones. Sinceramente. Entonces, corazón, yo rechacé todo esto y me vine a España. Es cierto que las cosas no han sido fáciles, pero me ha llevado a un destino y ahora tengo una estabilidad, gracias a Dios, ¿vale? Entonces, mi querido Sagitario, las oportunidades están ahí. Te va a parecer lo que es una oportunidad. Puede ser lo que es en el amor, puede ser en la economía, puede ser en tus proyectos. Ahora depende de ti, Sagitario, o lo tomas o lo dejas. No tengas miedo. No tengas miedo a aventurarte a ese sueño. No tengas miedo a empezar una relación. No tengas miedo a empezar ese proyecto. Si no das el primer paso, nunca vas a llegar a tus objetivos, ¿vale? Entonces, porque aquí veo oportunidades, ¿ves? Y te vas a quedar a cuadros. Cariño, te vas a quedar así. Richard, ¿qué es esto? Por Dios. A ver, un mensaje del Arcángel Gabriel. Vamos a ver, corazón, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver, cariño. Cada paso que uno da, Sagitario, nos lleva a nuestro destino. Dice, encuentre tiempo para sí mismo, se sentirá más feliz y más ligero cuando dedique más tiempo a sí mismo. Deje de esperar el momento adecuado y saque tiempo cada día para leer, descansar y reír. Así es como se va a realizar, mi querido Sagitario. Entonces, corazón, te recomiendo que empieces a trabajar las energías. Tienes que salir de tu zona de confort, cariño. Si tienes un problema, Richard, no quiero salir a la calle porque mira cómo estoy, me siento de repente yo que sé acabado, acabada, no tengo ganas. Tienes que salir de tu zona de confort, ¿vale? Arréglate un poco, prepárate un poco, corazón. Demuestra a los demás de qué palo tú estás hecho, porque hay un grupo de ustedes, no digo todos, que a lo mejor están pasando por una depresión de caballo. ¿Cómo así, Richard? No tienes ganas ni de comer, no tienes ganas ni de arreglarte, ni de bañarte, ni hacer los 7 quiebres del gato, corazón. ¿Cómo así, Richard? Sonríe. Quiero que sonría, ¿vale, Sagitario? Richard. Ay, por Dios. ¿Cómo son los 7 quiebres del gato, Richard? Pregunta a la gente de Honduras. Ellos sí que saben, cariño. Yo qué sé. Yo pienso que los 7 quiebres del gato debe ser como el traca, traca, tra, 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 tra. Yo pienso eso, ¿vale? Pero ni yo mismo lo sé, Sagitario. Ni yo mismo lo sé, corazón. Pregúntenle a la gente de Honduras, corazón. Entonces te recomiendo, mi querido Sagitario, vive la vida, disfruta la vida. Problemas tenemos todo el mundo, corazón, pero para todo hay solución, ¿vale? Tienes que buscar tu camino, cariño. Levántate, levántate. El 2024 se acerca y es un año de oportunidades, cariño. No todo está perdido en tu vida y quiero que practiques los 7 quiebres del gato. Bendiciones, corazón. Voy a cambiar de mazo, ¿vale?
Espero que te hayas reído un poco, guapa, guapo. Espero que te hayas reído un poco. Vamos a ver qué me dice el tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Sagitario, tenemos lo que es la carta del paje de bastos. Estás rodeado de personas negativas, cariño. Hay alguien que te demuestra con la mirada. Tú te das cuenta, Sagitario. No te mira bien, te observa de reojo, no te da la cara. Ten cuidado, ¿vale? Y la carta también de la reina de bastos. En pocas palabras, mi querido Sagitario, tienes una persona a tu costado que te envidia. Sí, muchos de vosotros, Sagitario, hay una persona que te envidia porque te va a ver brillar. Recuerda que va a haber una recompensa para ti. Te va a ver, cariño, disfrutar. Te vas a sentir realizado y realizada. Hay una persona que si muchos de vosotros quizás tienen planes de casarse, porque esta carta también representa matrimonio, si tienes planes de casarte, Sagitario, hay una persona que no le gusta esto. Y entonces te recomiendo que no hagas caso a los comentarios negativos, porque es una forma de provocar quizás para que tú no te comprometas con esa persona. Entonces, ve con cuidado, ¿vale? Vamos a continuar. A ver las características. Se me fue el tiempo, cariño. Los 7 quiebres del gato están punteros. A ver. Me sale 2 cartas. Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, posiblemente estás lidiando con una persona que está en la distancia. Puede ser mayor de 30 años, cabello corto, si son varones, tienen canas. Inclusive de repente tienen lo que es un hijo o una hija en común. Esta persona, cariño, es como que se aleja y se aleja más de tu vida. No quiere entender, ¿vale? Es un poco terco, terca, pero hay una conexión entre vosotros, Sagitario. Hay una conexión. Si es mujer, también tiene cabello corto, cariño. Es una persona que te piensa, pero es una persona un poquito cabezote, cabezota, ¿vale? Al margen del signo. La carta de la sota de espada puede ser tranquilamente que estás lidiando con personas de elemento aire, pero existe una persona que quiere contarte algo, pero se siente nervioso o nerviosa, o posiblemente está lo que es entre la espada y la pared. Este personaje se siente presionado o presionada, pero te quiere contar algo que posiblemente, cariño, te va a ayudar a tu evolución o simplemente para entender algo. Puede ser que este personaje, cariño, está en un lugar donde actualmente hace frío. Hace mucho frío, pero también hay otro personaje, cariño, que vive cerca de la costa, cerca del mar, y el clima es agradable, ¿vale? Bendiciones, mi querido Sagitario. Ya sabes lo que tienes que hacer, cariño. Hazle los 7 quiebres del gato, digo. Pero algo te viene, ¿vale? Algo te viene, pero es verdad que vas a despertar celos en los demás. Te quiero, corazón. Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Hasta la vista y sé feliz.